proceder con la palabra de Dios. Vamos a abrir las Biblias, por favor, hermanos, al libro de Génesis, por favor. Vamos a Génesis capítulo 17. Génesis 17. Y vamos a leer versículos 1 al 8. Ya que lo encuentre, le pido se ponga de pie, por favor, para leer las Escrituras. Génesis 17, 1 al 8. ¿Ya lo encontró? Dime un amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Todos? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Todos? Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Todos el 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Padre, te ruego que por favor bendigas tu palabra. Y te ruego, Señor, que obres de una manera especial en nuestros corazones. Y que te manifiestes, Señor, esta noche para mostrarnos tu poder. Y Dios, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Quiero serte un instrumento útil, Dios, no solamente llenar un hueco en el horario de mis hermanos y de tu siervo, y venir a la iglesia porque es miércoles, pero estudiar, entender y conocer a Dios, de tal manera que salgamos de aquí animados y retados para seguir viviendo una vida espiritual poderosa y llena de bendiciones, donde reflejemos a Cristo. Te lo pido en tu precioso nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta tarde voy a predicar un mensaje un mensaje expositivo del tema de la omnipotencia de Dios. No textual, expositivo como usualmente lo hago, pero sí un mensaje exponiendo lo que es la omnipotencia de Dios. Y quiero que vean el versículo 1 de Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios, ¿qué, hermanos? Todopoderoso. Quiero que medite en esa palabra, todopoderoso. Todopoderoso. Eso es la omnipotencia de Dios, que quiere decir que el Señor nuestro Dios es todopoderoso. Servimos a un Dios todopoderoso. Él es el controlador del universo y creador de todas las cosas. Nuestra fe descansa en su capacidad de hacer todas las cosas, cumplir sus promesas y hacerlo de acuerdo a su fidelidad. La palabra omnipotencia el hecho de que Dios es todopoderoso, hermanos, quiere decir que Dios tiene poder ilimitado o un poder infinito. Dios es infinito, su poder es infinito. Y solamente Dios es omnipotente.
Nadie aquí somos omnipotente y podemos hacer todo lo que queremos hacer o todo lo que nuestra naturaleza humana pudiera querer hacer. Pero Dios en su naturaleza divina tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere hacer. Cuando se estudia la palabra todopoderoso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra todopoderoso es el nombre Shaddai. Esa es la palabra hebrea que describe un nombre de Dios que habla de el Todopoderoso. Esa es la palabra que encontramos en Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso. En otras palabras, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y Dios es todopoderoso porque vamos a entender que su poder tiene que ver con diferentes aspectos en su naturaleza. Y número uno, vamos a ver que su poder tiene que ver con su capacidad, hermanos, de cumplir su voluntad y de guardar su pacto. En este pasaje de Génesis 17, Dios está hablando de un pacto, el pacto con Abraham. Fíjese conmigo lo que dice Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y ahí en el versículo, Génesis 12, en el versículo 3, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿A quién le está hablando, hermanos? Le está hablando a Abraham, o a Abraham. Y le dice Dios a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás bendición. Yo voy a bendecir a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo voy a maldecir. Y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay un problema, hermanos. ¿Con quién se casa Abraham? ¿Con Sara? ¿Cuál es el problema de Sara, hermanos? ¿Es qué? Es estéril. ¿Qué quiere decir que Sara es estéril? No puede tener hijos. Fíjese, humanamente es imposible que Sara se pueda embarazar. Imposible. No hay forma humana de que Sara se pueda embarazar. Y ella es la esposa de Abraham. Y Dios le promete a Abraham y le dice: yo te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay un problema, hermanos. El problema es que humanamente Abraham se casa con una mujer que es estéril. Abraham trata de ayudar a Dios, darle una manita a Dios por si acaso Dios se le olvidó que Sara era estéril, y Abraham trata de suplir esa promesa con su propio poder. Y note lo que dice Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará hablando del hijo que tuvo con Agar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 15:4. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Qué hermosísimo versículo que le dice Dios a Abraham: cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y vemos, hermano, después capítulo 17, dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Hermanos, Abraham tenía 99 años. No solamente Sara es estéril, pero Abraham tiene ¿cuántos años, hermanos? 99 años. Es un anciano. Hermanos, ya no está en edad reproductiva Abraham. Pero ¿quién es nuestro Dios? El Shaddai. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén.
Y esta noche mi deseo, hermanos, no es darles conocimiento de Dios, pero mi deseo es que ustedes y yo conozcamos personalmente a Dios y lo experimentemos. Es muy diferente. No quiero esta noche llenar nuestra mente con información que Jehová Dios es el Shaddai, que Él es todopoderoso, que Él obró con Abraham y obró con Sara y que hizo algo grande. Pero quiero que nosotros conozcamos a Dios. Esto es, que le digamos a Dios: Dios, si tú eres el Shaddai, si tú eres todopoderoso, Dios, yo quiero conocerte en mi vida como el Dios todopoderoso también. Yo le tengo noticias, hermano. Si usted es salvo, usted ya ha conocido una parte de todo el poder de Dios para con nosotros. Pero voy a entrar a esto más tarde. Esta tarde mi deseo, hermano, no es solamente decirles que Dios está presumiéndonos que Él es poderoso y que Él es todopoderoso. Como quien dice: yo tengo una casa grande y mucho espacio y muy bonita la casa, y nosotros somos vagabundos, andamos erráticos, no tenemos dónde vivir, y nos presume: y mi casa está grande y hay mucho espacio, y decimos: bueno, pues ¿y a mí qué? Eso no es lo que esta noche el mensaje es mi intención. El mensaje es: si Dios tiene una casa grande y nosotros no tenemos dónde vivir, Dios dice: aquí cabes en mi casa, aquí te doy hospedaje, aquí te cuido, aquí te doy de comer, yo soy de bendición. Y así es, hermano, la omnipotencia de Dios. Dios no está presumiéndonos quién es Él y haciendo brillar su insignia de Dios omnipotente y dándonos el charolazo para que digamos: wow, Él es todopoderoso. Pero Dios está diciéndonos: yo quiero que tú sepas que soy todopoderoso y tú puedes beneficiarte de mi atributo y mi naturaleza como el Dios todopoderoso. Es lo que está tratando de decirnos Dios esta noche, hermanos. Le dice Dios a Abraham: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, Dios es todopoderoso y para Dios no hay nada imposible. Ustedes saben, más adelante, capítulo 18 de Génesis, dice, versículo 10, entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá ¿qué, hermanos? Hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, hermanos? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso. Él puede hacer la diferencia. Y vemos, si ustedes ven más adelante el nacimiento de Isaac, capítulo 21, versículo 1. Dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. ¿Qué dice, hermanos? Su hijo. Hermano, Dios es todopoderoso. Siguiente, Dios todopoderoso cuando se trata de sus pactos. Y fíjese, hermano, esto lo medité y lo preparé en una forma ordenada. Yo voy a darle más adelante la información apropiada, pero Dios es todopoderoso y aquí estamos viendo con respecto a sus pactos. Hermano, no hay promesa
que Dios no va a cumplir. No importa la dificultad, no importa la adversidad, no importa qué difícil parezca, Dios va a cumplir todas sus promesas porque Él es todopoderoso. No hay nada, no hay nadie, no hay hermano, ningún obstáculo que va a privar o va a detener a Dios de usar su poder infinito para poder cumplir su palabra, porque Dios es omnipotente. Y aquí en este pasaje empezamos viendo que el Shaddai, el Dios todopoderoso, nos está enseñando que para Él no hay nada difícil, porque Él es todopoderoso. Él puede darle un hijo a una mujer estéril y hacer que de un hombre viejo salga descendencia, porque Dios va a cumplir sus promesas, hermanos. Dios, hermanos, es todopoderoso cuando se trata de la salvación. Usted dice, pastor, me gustaría experimentar el poder de Dios. ¿A quién le hubiera gustado? ¿A quién le hubiera gustado ser Abraham y decir, wow, yo vi a Dios darme un hijo cuando mi esposa era estéril? ¿Le hubiera gustado eso? Quizá no nos hubiera gustado la parte, ¿verdad?, de vivir casi 100 años esperando una promesa por más de 26 años que le dio Dios y nunca se cumplió la promesa. Eso no nos hubiera gustado, pero la parte, hermanos, de ver el milagro de Dios, eso nos hubiera gustado. A mí me hubiera gustado, hermanos, ver el milagro de Dios. Es una bendición, es hermoso, es un privilegio ver milagros, hermanos. Dios es un Dios de milagros. Dios puede, hermanos. Y Él lo va a hacer. Si se trata con su palabra, Él lo va a hacer. Él es un Dios de milagros. Pero decimos, pues yo quisiera ver un milagro también. Yo quisiera que Dios me hiciera un milagro. Quizá ver a un leproso limpiado, ver a un muerto resucitado, ver a un enfermo sanado. Yo quiero ver un milagro, pero quiero decirte esta noche que tú has sido parte de un milagro del Dios todopoderoso. Amén. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vea conmigo esta porción, por favor. Mateo capítulo 19. Mateo 19 en el versículo 26. Bueno, vamos a ver un poquito antes. Vamos a ver en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Note esa frase, la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas, ¿qué, hermanos? Posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Alguien, hermanos, ha metido hilo en una aguja? ¿Alguien ha cosido con una aguja? ¿Es fácil meter hilo en una aguja? Bueno, meter un camello por el ojo de una aguja, está hablando de unas puertas en Israel que eran muy pequeñas y un camello era muy difícil, imposible meterlo por esa puertecita, y así como es meter un hilo por el ojo de una aguja, pero esto era, dice la palabra de Dios. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? En otras palabras, ¿quién podrá hacer todo lo necesario para salvarse? ¿Quién podrá cumplir los requisitos divinos para salvarse?
No solamente eso, ¿quién podrá mantenerse salvo por su propio esfuerzo, por su propio mérito, por sus propios hechos? ¿Quién podrá mantenerse o hacerse salvo? Y la respuesta de Dios es: para los hombres es imposible, hermanos. Los hombres no podemos ser salvos por nuestros méritos, por nuestras obras. No podemos ser salvos por la religión. La salvación es un regalo de Dios. Y déjeme decirle, la salvación es un milagro, hermanos. Es un milagro. Dios hace algo sobrenatural. Dios hace algo imposible para el hombre que no podemos hacer. Dios, hermano, quita el pecado. Dios paga el pecado en Jesucristo. Dios limpia el pecado. Dios vence a la muerte. Dios, hermano, paga el pecado y nos da el regalo de vida eterna. Es un milagro, hermanos. Y usted y yo lo hemos experimentado, ese milagro de la salvación. Por eso dice la Biblia en el versículo 26 de Mateo 19: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué dice, hermanos? Todo es posible. Ahora, el contexto. Hay mucha gente necia que dice: ¿a poco para Dios todo es posible? ¿Podrá Dios hacer una piedra tan grande que no pueda Él levantar? Hermanos, son necedades. Ni siquiera vale la pena responder a esas necedades. Voy a explicar de eso más tarde, el mensaje, pero el contexto aquí de lo que he estado predicando, número 1 es sus pactos. Número 2, sus promesas. Número 3, la salvación del alma. Es lo que estoy predicando. Es lo que el contexto es lo que estoy predicando. Y Dios está diciéndonos aquí en este pasaje que el hombre no puede salvarse, pero Dios sí puede salvarnos porque Él es omnipotente y Él pudo, hermanos, vencer a la muerte con poder. Al tercer día resucitar. Tercera cosa, hermanos, Dios es omnipotente con respecto a sus obras en la naturaleza. Cuando vemos la naturaleza, hermanos, en el principio creó ¿quién? Dios. ¿Quién es Dios? En Génesis 1:1, Él es Elohim. ¿Quién es Elohim? Elohim es un nombre de Dios compuesto él. Y Elohim, que quiere decir el todopoderoso, el Dios poderoso, el Dios tripartito poderoso. Pero cuando vemos, hermano, el Shaddai, está hablando que el Elohim creó la naturaleza. Y el Shaddai, hermanos, hace que la naturaleza haga cosas que no son parte del funcionamiento de la naturaleza. Por ejemplo, el Elohim, hermanos, Dios mismo crea el sol y las estrellas y los pone en un orden y hermano, la tierra gira alrededor del sol y se traslada alrededor del sol por 365 días y eso Dios lo estableció, es un orden, y ese es Elohim que crea las cosas. Pero el Shaddai, hermano, le dice al sol: párate, porque mi siervo Josué está peleando una batalla. Párate, porque no quiero que oscurezca. Quiero que él acabe de pelear. El Shaddai, hermanos, el Dios Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero conocer a mi Dios más. Yo no solamente quiero predicar de un Dios todopoderoso, pero quiero experimentar a un Dios todopoderoso. A un Dios que hace lo imposible. A un Dios que hace milagros. Aun cuando naturalmente es imposible. Mateo 8, versículo 27, vea lo que dice la palabra de Dios. Mateo 8, 27, un poco más atrás donde estábamos. La palabra de Dios dice lo siguiente, Mateo 8, 27, dice: y los hombres, vamos a ver versículo 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun a los vientos que aun los vientos y el mar le, ¿qué, hermanos? Le obedecen. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnipotente, hermanos. Me voy a adelantar un poquito a la aplicación, porque creo que no tengo ya mucho tiempo. Pero la aplicación, hermanos, es que si nosotros queremos ver, gustar, experimentar el poder de Dios, hay una forma de hacerlo, hermanos, y es la oración. Estoy pensando de Elías, que fuera de la naturaleza, él mandó que no lloviera, y no llovió, hermanos. Y luego, fuera del ciclo de la naturaleza, él oró para que lloviera, y llovió. Y otra vez, como dije el domingo, tiene que ver con promesas de Dios en Deuteronomio, de obediencia, de desobediencia, y lo que está haciendo Elías es, aunque era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, él está simplemente confiando en la palabra de Dios y pidiendo a Dios que haga lo que su palabra dice que va a hacer, y está orando, y Dios hace cosas maravillosas. Pero la Biblia dice: la oración eficaz del justo, ¿qué, hermanos? Puede mucho. ¿Por qué, pastor? Porque el Dios del justo es todopoderoso. El Dios del justo es el Shaddai. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Pastor, bueno, no me quiero adelantar. Vemos, la Biblia habla, hermanos, cómo Dios venció la naturaleza, o mostró su poder en la naturaleza. Dios, hermano, mostró su poder multiplicando los alimentos, haciendo de unos pocos peces y unos cuantos panes suficiente para alimentar una multitud. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Por eso Dios, hermano, cuando ahí vemos en Salmo 78, cuando está el pueblo de Israel tentando a Dios, y dice el Salmo 78: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Pondrá, dice versículo 20 de Salmo 78, por favor, hermanos. Dice versículo 18: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová, ¿y qué dice, hermanos? Se indignó. Dios se sintió indignado, diciendo: ¿cómo me estás tentando? Si yo te mostré el maná en el desierto, si yo te mostré cómo abrí el mar rojo, si yo te mostré cómo agua brotó de la roca, yo te mostré qué poderoso soy. Se indignó Dios, hermanos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 20, dice: he aquí herido la peña, y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. Podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo. Por tanto yo Jehová, y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos, el Señor nos enseña, hermanos, que Él es
poderoso sobre la naturaleza, Él es poderoso sobre el pecado, sobre la condenación que nos trae la ley. Él es el Shaddai, el Dios para el cual no hay nada difícil, para el Dios para el cual no hay nada imposible. Ahora, déjeme decirle, ok, entonces le puedo pedir a Dios lo que yo quiera. ¿Puede hacer Dios lo que yo quiera? Y si usted estudia la omnisciencia de Dios, se va a dar cuenta, hermanos, que Dios está decidiendo, está mostrándonos su poder, pero ligado con sus atributos. Quiero explicar esto, hermanos. Dios es omnipotente. Dios, no hay nada imposible para Dios, pero su omnipotencia está entretejida, ligada con sus otros atributos. Por ejemplo, Dios, hermanos, dice la palabra del Señor, Dios no puede pecar. ¿No que es omnipotente? ¿Cómo que no puede pecar si Él es omnipotente? Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios es santo. Amén. Dios es santo. Santo, santo, santo. Su omnipotencia está perfectamente ligada con sus atributos. Y note lo que dice Santiago 1:13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dios no va a contradecirse. Dios no va a conflictuar con su propia naturaleza, con quien Él es, con sus obras, porque Él es congruente y fiel. Y dice Santiago 1:13, dice la palabra de Dios, cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, ¿qué, hermanos?, ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay cosas que Dios escoge que Él no va a hacer por su naturaleza, porque Él es santo. ¿Sí me explico, hermanos? Él es santo. Él no puede pecar, Él no va a pecar, porque Él es santo. Dios, hermanos, no puede mentir. Hebreos 6, capítulo 18. Yo estaba pensando, hermanos, esto es mi pensamiento, ¿ok? Mi pensamiento. Quizá muy tonto y erróneo, pero es mi pensamiento. Yo estaba meditando esta tarde para predicar el mensaje y me pregunté, y Roberto, ¿tú puedes ladrar? No puedo ladrar, ¿por qué? No soy perro. Parece que está predicando el pastor. ¿Está ladrando, pastor? No. Parece que ladro, pero no ladro, hermanos. Perro que ladra no muere, dice. No puedo ladrar. Le dije al Señor, yo no puedo ladrar. ¿Y por qué no puedes ladrar? No soy perro. No es mi naturaleza. Mi naturaleza no es de perro. Yo soy ser humano, un humano. Amén, hermanos. Yo no puedo hacer las cosas que hace un perro. Hermanos, Dios tiene una naturaleza santa, santa, santa. Él es santo. Él no puede pecar, Él no puede mentir. Ahora, quizás es un ejemplo muy tonto, pero es lo único que mi meditación y hablando con Dios, le pregunté a Dios, explícame, y fue como me lo explicó Dios. Solamente lo estoy pasando al costo, ¿verdad? Y no quiere decir que estoy bien en eso que acabo de decir. Pero Dios, hermano, Él no va a conflictuar con sus atributos. Su omnipotencia está perfectamente entretejida en una tela con sus atributos, con su carácter, con su personalidad, con quien Él es. Él no va a conflictuar nada. Note lo que dice Hebreos 6, 18, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18. La palabra de Dios dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice la Escritura. Hebreos 6, versículo 18. Aquí la Escritura nos dice lo siguiente. Dice la Biblia, hermanos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es que, hermanos,
imposible que Dios ¿qué? Mienta. Tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, qué bendición poder saber que nuestro Dios es omnipotente y que Él no va a hacer nada que va en contra de su naturaleza y de sus otros atributos. Y podemos tener un fortísimo, hermanos, un fortísimo, muy fuerte consuelo para asirnos de la esperanza. Estaba yo pensando, ¿cuáles son los beneficios, Dios, de tu omnipotencia? Hermanos, esperanza. La esperanza tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Y hay cosas que nosotros tenemos esperanza. Por ejemplo, ¿qué, pastor? La salvación. Yo voy a morir y tengo esperanza ¿de qué? De que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es el Shaddai. Él es omnipotente, hermanos. Y Romanos 5 dice, la esperanza que da Dios no avergüenza. Esto es, no va a caer a tierra su palabra, Él no va a quedarnos mal, Dios va a cumplir sus promesas, porque una de las cosas es que el poder de Dios nos da un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, Segunda de Timoteo 2:13, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo 2:13, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué dice, hermanos? Él no puede, ¿qué? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque aunque Él es omnipotente, hermanos, sus atributos están perfectamente ligados con sus otros atributos. Por lo tanto, Él no puede negarse a sí mismo. Y qué bueno, hermanos, porque si Dios se fuera a negar a sí mismo, entonces ¿de qué sirve que sea omnipotente? Si me puede a mí quedar mal y en realidad no puedo confiar en Él, porque no es un Dios de fiar. Pero no es el caso de Dios, hermanos. Dios es perfectamente equilibrado. Dios está perfectamente, hermanos, en balance. En Dios no hay problemas, en Dios no hay inflación, en Dios no hay crisis, en Dios no hay confusión. Hermano, Dios, todo está bien en la casa del Padre. Todo está bien. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos, una de las cosas que Dios nos enseña en su omnipotencia es que sus atributos están todos ligados. Pero hay otra cosa que debemos entender. Entonces Dios me va a contestar todas mis oraciones, lo que le pida a Dios. Hay otra cosa con la omnipotencia, hermanos, que tenemos que entender. Y es otro atributo de Dios. Y es que ese Dios es soberano. Omnipotencia y soberanía están ligados. Él es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él hace lo que Él quiere hacer. Como Dios. A ver, pastor, explíqueme más. Ok. Este país es soberano, ¿verdad? Tiene derecho para tomar sus propias decisiones sin que nadie le diga qué hacer, ¿correcto? Y usted va al consulado o a la embajada y le dice, quiero un pasaporte americano. Y usted es ciudadano, tiene todos los papeles. Ellos tienen la soberanía de decirle no a quien ellos quieran decirle que no. ¿Sí o no, hermanos? Te puedes enojar, puedes demandarlos, lo que quieras hacer, pero si dicen que no es no. ¿Sí o no, hermanos? Así es. Son soberanos. Hay una soberanía. Y así es Dios. Dios es soberano, hermanos. Él es omnipotente, pero su omnipotencia está ligada con la soberanía y Él va a decidir lo que sí, Él va a decidir lo que no. Obviamente esto no está hablando de sus promesas, como ya vimos, no está hablando de la salvación, no está hablando tampoco de cosas que Él nos ha dicho que Él va a hacer, pero está hablando de situaciones como, por ejemplo, cuando Pablo le estaba rogando al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame la enfermedad. Y el Señor le dijo, no, yo puedo quitarte la enfermedad, pero no te la voy a quitar. En mi soberanía yo entiendo que es mejor que tú tengas la enfermedad, porque bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Me va siguiendo, hermanos?
En la soberanía de Dios, Él toma las mejores decisiones para su honra y para su gloria, porque Él sabe lo que es mejor para su reino y, hermano, lo que también es mejor para nosotros. Por eso podemos ver que todos sus atributos están perfectamente entrelazados. Ahora voy a terminar el mensaje con una aplicación. La aplicación, es, wow, ¿y todo esto cómo se come? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo aplicarlo yo? Bueno, también le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo le digo a los hermanos que lo apliquen? ¿Cómo se come esto, Señor? ¿Qué hago? Y Dios me dio una palabra, hermanos. Obviamente no es nada antibíblico, ni mucho menos, es bíblico, pero la aplicación de este mensaje es, número 1, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. ¿Cómo nos da Dios la salvación? Ese milagro. Por fe. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que no veo, aquello que no puedo yo palpar, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Yo necesito tener fe en sus promesas, fe en su palabra, fe en Dios. Yo puedo, hermano, confiar en Él y saber que Él es. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo te digo una cosa, hermano, muchas veces no vemos el poder de Dios porque no lo buscamos, porque no oramos, nos falta fe. Yo dije, Señor, sí es cierto, Dios, perdóname, tú eres omnipotente, pero a veces no seguimos buscando el poder de Dios, nos damos por vencidos, dejamos de orar, ¿verdad, hermanos? Estaba pensando de ese texto en la Biblia donde dice que la mujer fue al juez injusto, ¿se acuerdan, hermanos? La viuda. Y el juez se hartó y le dijo, por es que esta mujer me hartó, le voy a dar lo que me pide, voy a hacerle justicia. Después Dios dice, ¿cuánto más hará Dios justicia a sus escogidos? No que Dios lo hartamos, hermanos, pero que Dios no es como el juez, Él es fiel. Y si nosotros buscamos a Dios, Él se va a manifestar. Pero tenemos que ser persistentes en oración, tenemos que tener fe, no perder la fe, hermanos, porque Dios puede. Segunda aplicación. Bueno, antes de ver esta aplicación, no hay tiempo, hermanos, pero la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de la mujer sirofenicia? Se está grabando, lo puede usted ver después, Marcos 7, 24 al 30, Mateo 15, 21 al 28. La mujer sirofenicia va con Jesús y le dice, Señor, ten piedad, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Se imagina, hermanos, papás, un hijo atormentado por un demonio? Terrible. Y la mujer va con Jesús, Jesús, ten piedad, mi hija está atormentada por un demonio, haz algo, Dios. Y Jesús le dice, no puedo darle el pan a los perrillos. En otras palabras, no es tiempo de hacer milagros a gentiles, ahorita no. Pero la mujer persistió y creyó y se manifestó y le dijo, Jesús, está bien, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú pides. Es otra aplicación, hermanos. Si vamos a ver la omnipotencia de Dios, necesitamos tener fe en Él. Obedecerle, mantenernos fieles. Y la segunda aplicación es, estemos firmes, hermanos, sin fluctuar, como vimos hace rato, en la esperanza en la que hemos confiado en el Señor Jesús. Estemos firmes porque Dios es todopoderoso. Ya vimos la esperanza. Dios quiere que tengamos esa esperanza que no avergüenza. Otra aplicación de la omnipotencia de Dios es, Dios quiere que tengamos poder. Si nuestro Padre, hermanos, es todopoderoso, nosotros tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ganando almas, pero recibiréis poder. No dice que seremos omnipotentes, no me malentienda, pero si Dios es omnipotente, podemos tener poder de Dios. Poder en oración, poder hermano, en nuestra vida, en nuestro testimonio, el poder de Dios. Pastor, está difícil, pastor, lo que nos predicó hoy. Está duro. Y sí, hermanos, la verdad no es fácil. Abraham no vio el poder de Dios hasta 26 años más tarde, 24, 25 años más tarde. Cuando Dios le dio la promesa, Abraham tenía 76 años. Cuando nació Isaac tenía casi 100 años. Haga la cuenta, son 24 años.
pastor, está difícil 24 años esperar, 24 años orar por un hijo, o 24 años orar por un milagro en mi vida, 24 años orar por esto, aquello. Está difícil, pastor. Hermano, nunca prediqué, le dije que esté fácil, pero nuestro Dios es omnipotente. Y hay veces que es rápido y Dios lo hace al instante. Dios lo hace al momento de que le pides, antes de que termines de orar. Dios ya lo hizo. Dios lo puede hacer inmediatamente. Yo no sé cómo Dios va a obrar en tu vida, pero lo que sí sé es que este mensaje de la omnipotencia de Dios nos reta a que estemos firmes en una esperanza en Cristo, peleando. Estaba viendo este versículo, termino con ese versículo, 2 Timoteo 4, versículo 7. Dice la Biblia, hermano, 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué, hermanos? La fe. Hermanos, guardar la fe es una batalla. Hay que pagar un precio. Como estábamos cantando, es un soldado, hermanos. Un soldado tiene que pagar un precio. No nos gusta el precio. Nos gusta el beneficio, pero no el precio. Y la Biblia dice, he peleado la batalla, la buena batalla. Y Dios dice, hermano, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esto es, Dios, hermano, quiere que sigamos firmes, confiemos en Él, esperemos en Él, veamos el ejemplo de Cristo y veamos, hermano, que Dios puede. Si Él quiere, Él puede. Si está dentro de su voluntad, Él lo va a hacer en sus promesas, en su pacto, Él lo va a hacer. Si es algo que no está en sus promesas, Él es soberano, Él lo puede hacer. Él no lo puede hacer, pero Él puede, hermanos, si está dentro de su voluntad. Y podemos confiar en Él, esperar en Él y tener una firmeza en el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas lo que escuchamos esta noche. Padre, tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Tú eres el Dios, Señor, que no hay nada difícil para ti, ni nada imposible. Y para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Dios, te pido, Padre, que nos ayudes a vivir en esa fe que desencadena, que, Señor, que abre la llave de la bendición de todo lo imposible a los hombres. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y a confiar en ti. Padre, gracias. Te pedimos que bendigas este mensaje y pido, Dios, que si hay alguien aquí que no es salvo, que no está seguro que va al cielo, que lo salves. Si usted está aquí escuchando por internet y usted no está seguro que al morir iría al cielo, déjeme decirle que el Dios eterno, Jehová, Jesucristo, Dios, es todopoderoso. Él puede salvar tu alma, Él puede quitar tus pecados, Él puede librarte de la condenación, pagar tus pecados y darte vida eterna. Él es todopoderoso. Si tú le pides esta noche que te dé salvación, Él está dispuesto, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si esta noche estás aquí escuchando y no estás seguro que al morir vas al cielo, pídele al Dios, el Shaddai, al Dios todopoderoso, al Dios infinitamente poderoso, que te dé salvación, que te quite los pecados. Dile, Señor Jesús, soy pecador y merezco el infierno, y no quiero ir a ese lugar de tormento por mi pecado, pero te pido que me laves los pecados con tu sangre preciosa, para que hagas el milagro de la salvación de mi alma, y el día que yo mueras me lleves al cielo. Padre, porque yo sé que tú eres el único Dios y el único Salvador que me puede dar vida eterna. Señor, sálvame y perdóname y llévame al cielo cuando muera. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, pues de pie, vamos a cantar a nuestro Señor.